Advertencia. Si usted no está familiarizado con Touhou Project y sus derivados, te recomiendo jugar a los juegos o ver algún video sobre la historia de esta grandiosa saga, para poder entender mejor los argumentos dichos en esta opinión. Igualmente, los conceptos básicos se van a explicar. Luego de dicho todo esto, espero que disfruten el video. Hola gente de YouTube, hoy voy a hablar de mi opinión de Touhou, Memories of Phantasm, y las razones por las cuales no me gustó. Pero antes voy a explicar algunas cosas. Touhou Project es una saga de videojuegos creada por Sun, siendo su primer juego lanzado en noviembre de 1996. Hoy en día, la saga cuenta con 32 juegos, en los que se encuentran del género Danmaku, que son juegos donde tenés que esquivar como 10.000 balas mientras vas venciendo a cada jefe. Los juegos de pelea, que son como dice el puto nombre, y los Danmaku de fotografía, que son como los ya mencionados, solo que el foco principal es tomarle fotos a los jefes mientras esquivas las balas. Podría seguir explicando más cosas, pero no terminaría nunca. Además, hay un montón de videos que explican esto, así que pasemos al siguiente término. Un fanime es como dice el nombre, un anime hecho por fans, y que es subido como una webserie. En este género puede haber de todo, desde aberraciones que nunca debieron de existir, hasta obras que son realmente buenas. La mayoría están hechos con Paint y suelen ser de finales de los 2000 y principios de los 2010. Ya explicado este y el anterior tema, pasemos a lo último a explicar. Touhou Memories of Phantasm es un fanime basado en Touhou Project creado por el grupo Manpuku Jinja, contando con 18 episodios en la actualidad, siendo el primero lanzado el 13 de agosto de 2011. En este se adaptan los sucesos del Touhou 7, del Touhou 6, del Touhou 9, la ruta de Chirno en el Touhou 12.3, el Touhou 8, el Touhou 10 y también dan a entender que van a adaptar los sucesos del Touhou 10.5. Luego de explicar todo esto, puedo empezar con mi opinión. Y recalco, opinión, ya que esto está hecho desde mi experiencia viendo el fanime. Si alguien no está de acuerdo con lo que digo, puede ponerlo en los comentarios. Luego de decir esto, podemos empezar con mis argumentos. ¿Qué mierda hago con mi vida? Antes de empezar a tirarle mierda al fanime, se tiene que reconocer sus cosas buenas, que son dos. La animación es un punto rescatable, ya que es muy buena para hacer un fanime. Eso sí, el lapso de tiempo de un episodio al otro puede llegar al año. Por ejemplo, los capítulos del Touhou 8 se lanzaron en un periodo de 2 años y 4 meses, pero sobre esto haré la vista gorda, ya que es un anime hecho por fans. La música es el otro punto rescatable. Aunque algunos temas son sacados de los juegos, los covers originales del fanime son escuchables. Luego de haber dicho los puntos buenos que tiene el fanime, ahora toca hablar de las cosas malas que presenta. Bueno, puse estos dos tipos de errores ya que están relacionados entre sí. En esta sección vamos a empezar por el error maestro, el error que deriva la mayoría de errores de esta zona, el orden de los episodios. Volvamos a cuando estaba nombrando los juegos que había adaptado el fanime. En este se adaptan los sucesos del Touhou 7, del Touhou 6, del Touhou 9, la ruta de Chirno en el Touhou 12.3, el Touhou 8, el Touhou 10 y también dan a entender que van a adaptar los sucesos del Touhou 10.5. Ahora se deben estar preguntando, ¿por qué los nombraste de esa manera en vez de hacerlo en orden numérico? Simple, porque así fueron lanzados los episodios. Para que se entienda mejor, el primer episodio trata de Perfect Cherry
Blossom, o sea, el Touhou 7. Esto es un problema, ya que, por ejemplo, en el primer episodio aparece Sakuya hablando tranquilamente con Reimu, mientras que en el tercer episodio estas recién se conocen. Entonces, ¿me estás diciendo que en el primer episodio hablan como si se conocieran mientras que en el tercer episodio se ven por primera vez? ¿Qué mierda es esta poronga? Bueno, volviendo a hablar en serio, parece que los creadores se habían dado cuenta de este problema y habían encontrado la solución. Esta trata de que los hechos de Embodiment of Scarlet Devil serían contados como si fueran una anécdota, ya que la actualidad en esos episodios se encuentran entre los sucesos de Subterranean Animism y Undefined Fantastic Object. Esto hubiese funcionado bien, si no fuera porque literalmente se olvidaron de este tipo de narrativa para los siguientes capítulos. Es más, incluso al final del capítulo 4 aparecen Shou y Nasrin con la premisa de revivir a Byakuren. Y esa trama queda más o menos en la nada, ya que, aunque aparezcan estos personajes, se saltearon la trama de un juego, como si no hubiese pasado nada. Lo mismo que pasa en el primer capítulo con Reimu y Sakuya. Otra cosa de la que quiero hablar es que como este es un anime hecho por fans y para fans, agarra muchas cosas del fandom. El problema es que hay cosas del fandom que no son como en el canon. Un gran ejemplo de esto sucede en el arco del Touhou 6. Ya que en el fanime, Flandre y Remilia empiezan a pelear, ya que la primera dice que su hermana la tiene encerrada. Bueno, las cosas no son tan así, ya que Flandre se encierra voluntariamente. O sea, ¿me estás diciendo que de la nada Flandre odia a su hermana por encerrarla, cuando la señorita en el canon se encierra por voluntad propia? Además, hay que aclarar que en el fanime, este conflicto sucede al mismo tiempo que la trama principal, cuando en realidad el extra stage del Touhou 6, donde nos enfrentamos a Flandre, sucede unos días después del incidente de la niebla. También quiero hablar de cosas sin sentido. Una de ellas es que aparecen personajes que no deberían estar ahí. Lo que quiero decir con esto es que hay personajes que aparecen por primera vez en cierto juego y los ponen en uno anterior. Un ejemplo de esto son las apariciones de Aya en capítulos que tratan de entregas anteriores a Phantasmagoria of Flower View. Ya terminada la parte de argumentación y narrativa, podemos pasar al siguiente tema. Sí, esta mierda todavía no termina. Esto es algo que me caga, ya que no me aporta nada. Empezando con las jefas anteriores al 5º nivel, literalmente no duran casi nada. Hasta incluso podría poner las jefas del capítulo del Touhou 7, desde Letty hasta las Prismiver, en un segmento de menos de 1 minuto, sin contar el relleno de por medio. Yare, yare. Yaruki manman da na. Ven, recién en la 5ª jefa sucede algo interesante. Lo que me caga de esto es que hacen ver estos personajes como si fueran nada importante, cuando no es así. Por ejemplo, la batalla contra las hermanas Prismiver es una difícil y entretenida, y acá ni siquiera hay batalla, simplemente Marisa pasa por en medio de ellas. También volvemos a hablar de los personajes que no deberían estar ahí, ya que no aportan casi nada a la trama. La mayoría están simplemente de fondo. Por cierto, ¿soy yo o los creadores son fans de Putanae? Digo, Sanae, ya que la ponen en cualquier oportunidad, sin importar que sea un juego donde no aparece.
Volviendo al tema de los jefes, en el segmento que vimos recién, hay una escena en donde Marisa pasa al lado de la casa de Alice y va a la entrada y la terminan atrapando. Marisa, ¿sos idiota o qué? ¿Por qué en vez de pasar de largo te pones enfrente de la casa de Alice? ¿Había necesidad de hacer eso? Además, luego de la escena de Alice, Marisa aparece en la biblioteca de Patchouli de la nada. En pocas palabras, relleno puro. Y lo peor es que hay capítulos que simplemente están para relleno. Por ejemplo, los del Touhou 9 no presentan enfrentamientos importantes. Simplemente trata de Eiki regañando a los demás y de Yuka poniéndole una flor pedorra a Chirno. Bueno, ya llegamos al último punto malo que aparece en este video, el fanservice. Pero, ¿qué es el fanservice? El fanservice es un material que se incluye en una obra de ficción para complacer a los espectadores. Mi problema con este es que, a mi parecer, es innecesario. Un ejemplo de fanservice son las proporciones de los personajes, porque... ¿Desde cuándo la gorda de Yuyuko tiene tremendas tetotas? Que yo recuerde, no las tenía así en el arte oficial. Pero bueno, hay que complacer a los fans. Y eso que no estoy contando, que también hay escenas de aguas termales, en donde solo les tapa el agua. Bueno, mi conclusión final es que el fanime tenía potencial, pero decidieron poner tantas cosas del fandom que al final hace que algunas cosas no tengan sentido. Y también el relleno y el fanservice, que eran innecesarios, decidieron mi opinión. A este fanime le doy un 3 sobre 10. Espero que les haya gustado el video, pero antes les quiero dejar una moraleja. Si quieren hacer un anime con sentido basado en una saga de videojuegos, aprendan que el 6 va antes del 7. Luego de decir todo esto, ahora sí, ¡chao! Jejejeje. Lo que no sabes es que yo, el fanservice, voy a dominar el mundo en 10.5, 10, 8, 12.3, 9, 6, 7. Espera, ¿el orden era así?